Buenas tardes, tarde-noche para todos nuestros asistentes usuales y consuetudinarios a este ejercicio académico de hoy, 25 de agosto de 2025. El ejercicio que vamos a desarrollar hoy será muy breve en nuestra explicación porque habrá varias preguntas y en la medida que tengamos la disciplina de contestar corto, pues podemos profundizar más en el tema. Y es que de tiempo atrás se viene diciendo que hay una imposibilidad grande para alcanzar el desarrollo nacional en Colombia sin ley de seguridad y defensa. Pero como también lo dicen todos los especialistas, no basta con la ley, sino que los encargados de hacerla cumplir, que son en su conjunto las entidades civiles y armadas del Estado y obviamente la sociedad que se acoja a esto, no, no importa si hay papel o no hay papel, pero sí es necesario estructurar un documento que debe ser, como lo vamos a explicar ahora, política de Estado. Entonces, para no demorarnos aquí hablando de lo que ya hemos reiterado muchas veces, entremos en materia. El Ministerio de Defensa español considera que hay tres aspectos fundamentales para construir la ley de seguridad y defensa, y son las amenazas, los desafíos y el concepto general de cómo se construye este fenómeno o este ejercicio. Y entonces dicen que dentro de las amenazas y desafíos hay una lista larga. Y por ejemplo, amenazas relacionan el espionaje, España por tener la ubicación que tiene en el territorio más las bases estadounidenses de la OTAN, ya es un blanco de espionaje de tirios y troyanos por ser paso hacia Europa del norte y a Europa del centro y a Europa del occidente y Europa del sur es otro punto clave, etcétera. Los conflictos armados, pues España tuvo hasta hace poco la ETA y no lo ha resuelto del todo. En apariencia ya está resuelto, pero le falta. El crimen organizado, España es uno de los países que más lo alberga por diferentes razones, comenzando por su geografía y la gran cantidad de narcotráfico que se mueve ahí, trata de personas, las pateras, como llaman ellos, que vienen del África. El terrorismo, que ese sí es permanente para todos los países de la Unión Europea, y las armas de destrucción masiva con las que se pueden cometer actos o de terrorismo o ataques ya mucho mayores, por poner un ejemplo general. Y luego estudia en dos partes las amenazas y en una de las amenazas que estudian, o parte de las amenazas que estudian son eh, la vulnerabilidad del ciberespacio, la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vulnerabilidad del espacio terrestre, como lo explicaba, del espacio aéreo, perdón, o ultraterrestre, que lo llaman también ahora los especialistas, como nos explicaba hace un par de semanas Nicolás González en su magnífica disertación que nos hizo del espacio aéreo. Y también ellos consideran que hay unos desafíos muy serios eh, con la inestabilidad económica financiera, los flujos migratorios irregulares, que como veíamos antes está relacionado mucho con las amenazas, los efectos del cambio climático, allá le ponen mucho cuidado a eso, las catástrofes, la vulnerabilidad energética y las pandemias. Cualquiera diría, ahí lo que está escrito es un programa de gobierno. Exactamente. Es que la seguridad multidimensional es la base de un programa de gobierno. Porque si ustedes revisan en cada una de estas casillitas, cabe uno o más aspectos de los que tiene que ver con gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Entonces, para que nos fijemos ya un criterio claro, que no solamente en Colombia estamos hablando, como si hubiéramos descubierto que el agua moja, de seguridad humana como una parte de la seguridad multidimensional, sino que esto es doctrina ya en todos los países y en las escuelas superiores de guerra y de policiales y de altos estudios de defensa en todos los países del mundo.
y pues el más cercano a nosotros por el idioma es España. Ahora miremos brevemente cómo lo considera México. México, pues dicen, aseguran ellos que no tienen enemigos, como si lo tienen otros países, pero que esto no lo exime de resolver o atender los problemas de seguridad. Entonces, para ellos consideran que la seguridad multidimensional del Estado mexicano, de los Estados Unidos mexicanos, abarca desde la seguridad fronteriza, porque tienen frontera con los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, tienen una cuenca impresionante en el Caribe, además muy rica en recursos, y tienen pues la Baja California hasta donde se une con Centroamérica, con el resto de Centroamérica, una línea costera muy importante. Pero también incluyen el lavado de dinero como uno de los grandes problemas, ya que México, por su cercanía a Estados Unidos y por las estructuras del crimen, se mueve muchísimo. Consideran algo que sí definitivamente les ha quedado grande y es la corrupción. No es que nosotros estemos salvos, pero México tiene fama por ese problema. Incluyen ellos directamente con nombre propio para defender el ecosistema como tala ilegal de árboles. Sabemos de la gran cantidad de flora y fauna que hay sobre el territorio mexicano, pero especialmente la fauna. También incluyen la capacidad de respuesta ante los desastres naturales, incluyen como un problema de seguridad la exclusión social y la migración ilegal, porque México, además de que vierte muchísimos migrantes hacia Estados Unidos de su propio país, también es punto de paso y es una empresa de lo que ellos llaman los coyotes. El tema de la exclusión social es histórico, allá está muy marcado eso, todas las telenovelas mexicanas son el reflejo de ese pensamiento, pero lo que nos interesa aquí es ver cómo este país también le da a la seguridad multidimensional con otros nombres los mismos aspectos y quiere decir que están preocupados de una u otra forma en el mismo sentido que España y Colombia, de la que ya hemos hablado muchas veces. Aquí está un poco borroso, pero creo que nos queda. Consideran que para que haya seguridad multidimensional o colectiva, como la llaman también ellos, debe partir del concepto que el Estado mexicano a su vez articula una sola nación. Cuando hemos estudiado Bolivia siempre hemos cuestionado que se llame Estado plurinacional, porque es que eso es dar como la posibilidad de que cada uno comience a hablar para su lado. Una cosa es el multicultural como está escrito en nuestra Constitución, que desafortunadamente no se cumple, y otra cosa es decir plurinacional. México parte de una vez del concepto Estado-nación y no le da vueltas. Y considera como amenazas internas las esenciales que hay para garantizar la seguridad militar, seguridad política, seguridad social. Allá le dan una importancia grande dentro del concepto de seguridad a la seguridad de género, la seguridad ambiental y la seguridad económica. Y todo eso considera que son aspectos que llegan a un solo blanco que se llama la seguridad multidimensional. Pero al mismo tiempo consideran que así como eso está dentro del concepto de mantener su integridad como Estado, tienen desde afuera un vector que los puede afectar, que son las amenazas externas. México guarda en el ADN la pérdida de los estados con Estados Unidos, la guerra que perdieron con ellos y no la ocultan. Además, porque recordemos que particularmente en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estuvo moviendo muchas fichas a ver si metía a México en una guerra contra Estados Unidos. Y Rusia la veía como la plataforma ideal para lanzar el comunismo hacia Estados Unidos. Entonces todo eso lo estudian ellos en su seguridad nacional y son conscientes que por su ubicación geopolítica están en el blanco de amenazas internas y externas. Entonces, ¿qué nos quiere decir con estos dos puntos que ya vimos de Alemania, perdón, de México y de España? Que la geopolítica va atada sí o sí a todos los conceptos de seguridad.
Por ende, quienes van a gobernar deben entender estos conceptos y tener clara la geopolítica, la estrategia, la seguridad y defensa, la construcción de todo ese concepto de seguridad multidimensional, que no es un concepto alejado allá en unos cuarteles, unos tipos encerrados en cápsulas del tiempo como el superagente 86 hablando de cosas secretas, sino que es un concepto que integra a muchos subconceptos para formar una gran articulación y que parte fundamentalmente que el Estado internamente sí tiene amenazas y que externamente tiene otras por su sola posición geopolítica o por los intereses que tienen potencias sobre la geoestrategia de ese lugar. Ahora aquí hay una matriz que se establece y que se estudia en varias universidades, particularmente en Estados Unidos y en España. Entonces parten de cuatro patas. Es una mesa, si la miramos desde planta, como lo estamos viendo ahí, entonces estamos viendo que sobre la mesa hay unos semicírculos, perdón, unos círculos que son, que se juxtaponen entre todos, unos círculos que se juxtaponen entre todos y van formando como una especie de concepto de átomos y que integran a la final unas células y las células integran un cuerpo, ¿no? Ese concepto. Pero si lo estamos mirando de planta, vemos que cada una de las patas de esa mesa tiene un nombre, o sea, al mirarla por encima. Hay una pata que llama la soberanía nacional, otra pata que llama la democracia como valor central de la seguridad, otra que son todos los problemas comunes a esa seguridad y otra muy importante, la protección del individuo como ser humano, que sería únicamente el concepto de seguridad humana. Y en el centro está como un gran eslabón que agarra todos esos eslabones y los tiene fuertemente atados con cuatro seguridades. La nacional, que es la de las fronteras, la soberanía, la integridad territorial, la institucionalidad, etcétera. La democrática, que los partidos políticos, no los candidatos, los partidos políticos sean el pilar del sostén de esa seguridad multidimensional. Y ya lo decíamos al principio, es que un concepto de seguridad multidimensional es un proyecto de gobierno, porque abarca todo, todo. Es la forma de integrar el desarrollo con la seguridad. Y la seguridad democrática es garantizar que los partidos tengan participación directa y proactiva y constructiva, naturalmente, en el desarrollo de la seguridad. Y la seguridad cooperativa, aquí la plantean desde el punto de vista de la seguridad que presta la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad, que nosotros la llamamos ciudadana y que tiene una cantidad de problemas comunes y afectan a las cuatro patas de la mesa. O sea, es como ponernos a pensar que si las patas de la mesa quedan metidas entre unos humedales y esos humedales o esas patas no se le hace una cura o una prevención para que no le entre la humedad, comienza a deteriorarse una de esas cuatro patas y la seguridad multidimensional se va ladeando o se va cayendo. Y si son las cuatro patas, pues ahí sí llegamos a un estado fallido. Entonces, estos conceptos son muy interesantes. Recordemos, España, la parte de tres principios, el concepto como tal, las amenazas, la veíamos aquí, y los desafíos. Eso es para España. Un concepto que tiene a su vez dos o dos y dos aspectos que la correlacionan, que son los desafíos y las amenazas, y tiene amenazas sobre la seguridad nacional, sobre el ciberespacio que es civil y militar, y tiene una cantidad de desafíos con emergencias, con catástrofes, con pandemias, con la inestabilidad económica financiera. O sea, ese es el sostén del sistema del Estado. México le da un poco de nombres, pero finalmente nos demuestra que le enfoca por seguridad militar, seguridad política, seguridad social, seguridad de género, ambiental, económica, y que parte del principio que hay amenazas graves internas y siempre habrá amenazas externas por su ubicación geográfica. Veíamos que también España tiene ubicación geográfica.
lo cual indica que la geopolítica influye mucho en la seguridad y quienes van a administrar el Estado deben entender que el concepto de seguridad no es algo aislado allá de unos personajes con armas y uniformes, sino que es de todos y cada quien tiene un pedazo de la torta para completarla toda y garantizarla. Y luego vimos, aquí estamos viendo, que hay una vista de planta ya en un concepto mucho más académico de diversas universidades y centros de estudios que nos dicen que la mesa tiene cuatro patas: soberanía nacional, democracia como el valor central de todo, protección de los individuos y problemas comunes a la seguridad ciudadana o seguridad cooperativa, que la llaman allá, que es cuestión de nombre, pero que todas forman una cantidad de eslabones que se agarran a un gran eslabón central que la sostiene, y que si cualquiera de esas patas falla, inmediatamente se desarticula la seguridad multidimensional. Aquí vemos que van mucho más a fondo y resaltan la democracia, y en eso es lo que más insistimos aquí en Fundel. Es que la democracia la hacen son los partidos, no las personas, porque pues las personas pueden tener sus conceptos particulares y querrán imponerlos de manera unilateral, pero es el partido el que defiende, el que promueve, el que programa y el que hace parte también de las patas ya internas que sostienen la seguridad democrática. Eh, en el gobierno del señor Uribe se le dio el nombre de seguridad democrática a la lucha contra el terrorismo. Eso es la seguridad nacional, si lo vamos a ver en el campo que corresponde. La seguridad democrática es que los partidos se hubieran fortalecido y hubieran salido mucho más estructurados de todo ese proceso, algo que como que no coincide. Pero bueno, ya ustedes lo determinarán. Ahora miremos unas características generales de lo que debe ser una ley de defensa y seguridad nacional. Entonces debe ser una política de Estado, ya lo decíamos y lo repetimos, es prácticamente todo un esquema de gobierno. Eso es un programa de seguridad o un proyecto de seguridad nacional, es un esquema de gobierno de la garantía de que el gobierno se puede ejercer dentro del concepto democrático de la interacción con el ciudadano. Segunda característica de esta ley que va a darnos toda esa idea o todo ese concepto tiene que estar desideologizada, porque entonces nos quedamos con el cuento de que la seguridad democrática del señor Uribe era buena porque combatió la guerrilla y efectivamente fue buena, pero no era seguridad democrática, que no estaba fortaleciendo los partidos como entidades que formen eh, proyectos democráticos, estaba fortaleciendo era la seguridad nacional, que es una de las cuatro patas de la mesa. Es una construcción multidisciplinaria, es que aquí tienen que participar personas que sepan de sociología, antropología, de psicología política, de construcción de proyectos de desarrollo integrales en el campo de la política, de seguridad militar, de seguridad policial. O sea, es un concepto que hay que armarla y ya veremos en las propuestas que ustedes nos dicen cómo sería el camino, pero es multidisciplinaria, porque es que si es multidimensional tiene que ser multidisciplinaria. No hay una sola disciplina que las abarque a todas. Siempre tiene que tomar prestado del cercado ajeno algo para construirse. Otra característica, y aquí sí viene un pero terrible con lo que tenemos en Colombia, es que tiene que definir las amenazas internas y externas, y ahí ha sido Troya cada vez que se propone en el Congreso de la República definir las amenazas internas o externas. Razón llana y clara. Cuando se llega al punto de determinar si el terrorismo comunista es amenaza interna o no, inmediatamente le salen defensores y promotores a decir que es una lucha por los cambios sociales. Y entonces, con mucha habilidad, terminan trasladándole al Estado la responsabilidad, no a los partidos políticos, porque el Estado es algo intangible, pero los partidos políticos están ahí. Esos son los que han causado los problemas y los que no tienen una estructura seria para sostener a ese Estado que está diseñado en una carta.
El Estado es un diseño, los otros son los actores. Y la fortaleza del Estado está en los partidos, que son los que son capaces de fortalecer la institucionalidad, valga la redundancia de fortaleza y fortalecer. Entonces, ese es un gran problema que tenemos en Colombia desde hace rato. ¿Por qué? Porque se parte desde el concepto que en 1960 y pico se reunieron en el Pacto de Santa Fe y que los ejércitos de Latinoamérica acordaron que el comunismo era un enemigo interno, y es que lo es. Yo no entiendo por qué le dan tanto la vuelta. Lo es porque se le ha pasado reclutando jóvenes y convenciéndolos de que van a hacer terrorismo. Pero aquí le dan la vuelta y terminan diciendo que la culpa la tuvo un tubo y que fue que Tigo Fijo no era un bandido, sino que era un pobre campesinito, que las tierras, y se les olvida que tenía hasta ametralladoras .50 para tumbar aviones, cuando entraran a sacar a los 42 campesinitos que estaban en Marquetalia. Tenían una red de trincheras con unas fortificaciones iguales a las que se hacían en la guerra de Corea, ahí para protegerse, pero sin embargo eran pobres campesinos que cuidaban el agro. Se financiaban con la extorsión, el secuestro. Tiro Fijo tenía ahí una especie de tribunal popular donde fusiló un poco de gente. Ahí está la historia de la maestra Tafur, que a esa señora la desnudaron, la degollaron, le, obviamente la pasaron primero por la violación colectiva antes de asesinarla. Y ahí está la familia, a quienes conocemos personalmente, tratando de que los reconozcan como víctimas en la JEP y les han dado mil vueltas. Y tienen todos los documentos de la época que demostraron cómo Tiro Fijo tenía ahí en Marquetalia un sitio donde él llamaba y decía: usted no está en la lista de los buenos, entonces usted pasa al papayo. Y hasta el cementerio lo encontró el ejército en esa época. Pero como se nos olvida, y entonces era mejor ir a la discusión del MRL y tal, eh, y Tiro Fijo decía, o las FARC desde ese momento decían que eran el brazo armado del Partido Comunista y lo siguen siendo hoy, después de 60 años. Lo niegan, claro, pues obviamente lo niegan, pero es una amenaza interna. Entonces, eso hay que combatirlo como es. Ahí vimos el fin de semana los dos casos de Cali y Amalfi, pero eso no se resuelve negociando, porque con terroristas hay es que someterlos. Si se les entrega el país, seguimos en las mismas. Entonces, ese problema sí que es complicado y va a ser siempre el dolor de cabeza mientras haya participantes de ellos mismos, o sea, sus representantes legales, y todos esos que se prestan para buscar en apariencia ser demócratas, pero si no se resuelve esa parte de declararlos una amenaza interna y de someterlos a tribunales mucho más estrictos, entonces tendremos JEPs y acuerdos en la sombra o pactos en la sombra, como dieron con los del otro lado, etcétera. Y las amenazas externas que las considera el Comando General en algo que ya vimos aquí, que fueron las hipótesis de guerra uno y 2. La otra cuestión que debe definir una ley de defensa nacional es la ley de movilización en todos los sentidos. Infortunadamente se interpreta que movilización es solamente militar, o sea, hombres y mujeres aptos para integrar las fuerzas de combate. No, esto incluye la movilización económica, la movilización tecnológica, la priorización de construcción de carreteras, aeródromos, puertos fluviales y construcciones subterráneas para proteger el, desde el archivo vivo de la nación hasta las instituciones para que funcionen. Y obviamente para que las personas tengan, como existe en los países de Europa y en Israel, sus propios refugios de protección. Todo eso debe estar incluido en un plan de movilización y eso debe estar contemplado en una ley de seguridad y defensa. No porque tengamos ya enemigos que nos van a matar, pero es que quien deja para después guarda pesares. De igual manera, se debe de definir algo muy concreto que tenemos bailando gracias a una habilidad dialéctica de don Álvaro Uribe Vélez.
La Constitución Nacional dice que las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen un fuero. Y nadie ha cambiado la Constitución diciendo eso. Sin embargo, el señor Uribe viajó a Centroamérica y en uno de los tantos problemas que le armaban allá por los señalamientos que le hacían, entonces dijo que la justicia penal militar pasaba a la fiscalía y partió en dos la justicia penal militar. Eso es anticonstitucional y se sigue cumpliendo. Y luego llegó el señor Santos y se inventó la justicia especial para la paz. Eso también va en contra de lo que dice la Constitución colombiana. Y si no se ha cambiado el artículo, va en contra. Eso no hay que darle vueltas. El argumento siempre ha sido el mismo, que es que el fuero militar ha permitido desafueros internos y que hay una tendencia a dejar libres a quienes juzgue el fuero militar. Cuando estuvimos en servicio activo y quienes estamos en estas horas lo recordamos, si había algo excelente era el fuero militar, oficial, suboficial, que fallaba, era muy difícil que saliera libre en un juicio militar, por una razón muy sencilla, porque el comandante era el juez de primera instancia, comandante de esa unidad, y los tres vocales eran de la unidad. Entonces, si fallaban en contra de lo que era evidente, simplemente el comandante lo declaraba contraevidente y se iba a segunda instancia y por lo general el fallo era contrario al primero. Además era expedito y rapidito, que mi sargento, mi teniente se metieron por ahí en cosas oscuras, 2, 3 meses ya estaba definido si estaban en la cárcel, si estaban destituidos, si se les hacía un tribunal de honor y para afuera. Entonces pasaron después algunos casos, pero es que la justicia penal militar comenzó a desnaturalizarse cuando llegó don Rafael Pardo Rueda al Ministerio de Defensa y comenzó a meter amiguis, y los amiguis ya se fueron llenando de personas que no tenían la idoneidad y que tenían otros intereses. Y entonces ahí sí fue cierto que como crearon más unidades, al más bobito era el que trasladaban para allá, para el Caquetá, para el Putumayo, para el Amazonas, y los amiguis se quedaban en Cali y Bogotá porque había una posibilidad muy grande y era pasar de un brinco de juez penal militar de una vez a magistrado, y varios de esos amiguis vulneraron todo ese proceso y le quitaron al comandante general de las fuerzas militares esa potestad que tenía de ser el presidente y decidirlo. Entonces miren ustedes que por no estar contemplado en una ley, a pesar de que esté en la Constitución, eso es algo que debe quedar claro. Aquí no estamos pidiendo ni proponiendo nada fuera de la ley. Y el que falle, pues para eso es la ley, ¿no? Pero no decir que es que los, hemos dicho, decir que no sirve, pero que sí sirve. Entonces sí sirve para que juzgue al soldado que se queda dormido de centinela. Cometió un delito, claro. Entonces, o el soldado que se toma más de 5 días de un permiso y entonces pues ya cometió un delito. Para eso sí hay justicia penal militar. O sea, es buena. Pero cuando se trata de delitos cometidos por razón del servicio, pues tienen que ser juzgados por los militares. Pero aquí le dan un poco de vueltas, que es que si cometió una masacre no es del servicio, sí es del servicio, porque estaba en una operación militar. Si se salió de la norma, pues ahí está la norma que dice cómo está el procedimiento, cómo es que dice que hay que cuestionarlo. Y si el juez de conocimiento se presta para un torcido, para eso hay otra norma para investigar al juez, pero no para decir, es que este no sirve, pasémoslo a una justicia que tiene fama de todo menos de buena. Es hasta, tiene la fama, el mejor reflejo de la justicia colombiana es cuando el señor Santos le dijo a Esguerra Portocarrero que hiciera la propuesta de la reforma y era tan vergonzosa que Esguerra prefirió renunciar porque no aguantó el primer debate en el Congreso cuando ya tenía 1000 cuestionamientos, sobre todo de los periodistas que fueron muy agudos para poner los puntos sobre las IES. Entonces, pensar que sacarla de una parte porque es supuestamente descompuesta y llevarla a otra que está más descompuesta, donde todos los días lo vemos, capturan al delincuente y lo sueltan ahí mismo. Eso siempre queda suelto porque le faltó la coma, porque le faltó el punto, porque es que el oficio estaba redactado que la mitad en una máquina de escribir, la otra mitad en el otra. Por cualquier cosa de esas dicen que no sirve y lo echan para afuera. Entonces, ahí hay un tema complejo.
y también muy difícil para estructurar una ley. Algo importante, y es que los estados de excepción son potestad del gobierno como lo establece la Constitución. Pero muy bien nos lo explicaba aquí el constitucionalista que nos dio el curso completo, es que es el Congreso de la República el que tiene que legislarlo y establecer la norma como se hace. Aquí lo estamos haciendo al contrario. El presidente de la República invoca el artículo que le concede eso y sin que exista una reglamentación clara, invoca el estado de excepción. Entonces es necesario que la estructura de la defensa y la seguridad nacional establezcan cómo es que se maneja el estado de excepción para que no se convierta en una fórmula en que el presidente hace lo que le place. Y reiteramos, no porque sea la seguridad militar, que eso es inmediatamente la habilidosa maniobra que utilizan los politiqueros, es porque estamos hablando de seguridad multidimensional que abarca a todos los conceptos que articulan la seguridad y defensa nacional. Sé que esto levanta ampollas, pero hay que decirlo. Igual manera tiene que ser el fundamento para los procesos de paz, que no podemos seguir diciendo que los procesos de paz los maneja el presidente a su antojo, porque es que la Constitución se lo permite y entonces hagámonos pasito, las Cortes van por un lado, el presidente por otro, el Congreso por otro, y las IAS por otro, y los soldados poniendo sangre y muertos y los policías, pero estamos haciendo paz. Entonces el presidente hace lo que le place porque no está reglamentado. Está establecido en la Constitución, sí, pero la reglamentación, ¿cuál es? Entonces hay que meterlo en un concepto claro de seguridad y defensa, porque es parte de la seguridad y defensa. Pero aquí aparecen los sabios que hablan en los medios de comunicación y dicen, no, 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 es que la seguridad es allá, lo de las tropas y lo de la paz es una potestad del presidente. Entonces terminamos convencidos todos que el problema de la violencia, que es lo que nos tienen estos enredos todo el tiempo, es algo que le corresponde en una parte a los militares y a los bandidos y a los policías y a los bandidos, y en otra parte al presidente para acordar con los delincuentes lo que ellos quieran. Y el país, ¿quién? Como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defender al país? Entonces, falta articular eso. Y el camino particular lo es una ley de seguridad y defensa nacional con un concepto estratégico, multidimensional, porque nos lo están diciendo las academias del mundo, nos lo están diciendo otros países, lo tenemos nosotros en nuestros conceptos académicos de la Escuela Superior de Guerra y ahora la Universidad Militar también le ha metido un poco el diente a eso, pero seguimos actuando en otro ritmo, como si la música estuviera sonando, pero hay una barrera de cristal que no nos deja oír la música y sin embargo todos bailamos al ritmo que se nos ocurre que está sonando al otro lado de la barrera de cristal. Lo mismo, aquí hay que establecer un poco de roles que tampoco son claros en Colombia porque se inventaron la ley de inteligencia. Es que la ley de inteligencia tiene que estar incluida dentro de la ley de seguridad y defensa nacional. Ahora que si quieren reglamentarla, para eso son los decretos reglamentarios. Pero una ley de inteligencia aparte no cuadra, porque es que no tiene por qué estar fuera de la seguridad y defensa nacional o de la seguridad multidimensional, es una parte. Entonces hay que establecer los roles exactos de qué es lo que hace el Consejo Superior de la Defensa Nacional. Ahí se me fue una J y es una D, Consejo Superior de Defensa Nacional. Otro elemento aquí que es de adorno, parece como un árbol de Navidad, que es la Junta de Inteligencia Nacional. Eso está establecido y ha funcionado parcialmente. Aquí ahora lo llaman disque consejos de seguridad. Y cada vez que recordamos la palabra de consejos de seguridad nos acordamos del ministro Molano que iba a Tumaco y le preguntaban qué se dijo. Maduro está mandando la guerrilla para Colombia y acordamos incrementar el pie de fuerza y que tengan la seguridad los de Tumaco, que a partir de hoy la violencia disminuirá. A los 8 días viajaba al Chocó y decía exactamente las mismas tres frases. Ya era disco rayado el cuento de Maduro el incremento de tropas, pero no volvió a hacerse o no se ve que se haga la Junta de Inteligencia Nacional donde se deben reunir una cantidad de personas que tienen que ver con el manejo de la información y las tendencias en todos los aspectos, porque
Si en la guerra se determina la capacidad de más probable adopción del adversario, en la política, la inteligencia lo que determina es la tendencia a los problemas. Desde luego, a los políticos lo único que les interesa saber es cuál es la tendencia a lo que están haciendo los adversarios y por eso es que utilizan los equipos en el otro aspecto, que fue la razón por la cual se desarticuló el DAS. Ahora existe el DNI que sigue siendo la misma cosa. Es el DAS con otro nombre y ahora más con este personaje que tenemos en la presidencia que coloca los mismos de los mismos ahí. Pero es que vamos a poner un ejemplo más concreto. La Dirección Nacional de Inteligencia es una empresa y las empresas grandes por lo general tienen una junta directiva y esa junta directiva de la Dirección Nacional de Inteligencia debe ser la Junta de Inteligencia Nacional y esa Junta de Inteligencia Nacional tiene que estar perfectamente atada con el Consejo Superior de Defensa Nacional. O sea, los objetivos que se trace el Consejo Superior de Defensa Nacional deben ser las líneas de acción de la Junta de Inteligencia Nacional. Y la Dirección Nacional de Inteligencia es el ente que lo pone en efecto y lo dinamiza. Lo mismo aquí hay otro aspecto que es bien enredado, y eso que la Policía Nacional lo ha manejado con mucha habilidad, es el tema de la policía judicial. Eso pues nos tocaría aquí traer a un señor experto de la Policía Nacional que nos aclare todos los conceptos, pero es algo que debe quedar bien claro en la ley y reglamentado con los decretos que sea como parte de la seguridad nacional. Y así otra cantidad de aspectos, no los sigo mencionando porque son más. Pero en síntesis, lo que nos quiere decir es que las características de esta ley debe articular todo lo que tenga que ver con seguridad multidimensional, estableciéndola por áreas de responsabilidad desde el concepto estratégico y operativo, de tal suerte que cuando un partido político elabore su programa de gobierno, se vaya a la ley, al documento y no al gusto particular del candidato, porque eso ni es programa ni es proyecto. Entonces, mi coronel Alarcón, para no hablar más, porque el que mucho habla se desprestigia, tenemos aquí sobre el tapete para escoger lo que ustedes quieran, comenzando en la primera pregunta, muy concreta la respuesta, máximo 2 minutos, no discurso. ¿Cuál de estos aspectos tomaría usted para iniciar con su partido a bosquejar desde ahora un proyecto de defensa y seguridad nacional dentro del ámbito de lo multidimensional y no mirado simple y llanamente como algo militar o policial? Y eso es seguridad y lo demás, déjeme hacer lo que quiera porque es que yo soy el que sé administrar el Estado, yo soy el que sé de la parte civil. Y resulta que la parte civil está perfectamente atada a la seguridad. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, buenas noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Hay que escoger uno de estas características y explicar por qué, ¿cierto, mi coronel? Correcto, mi coronel. Entonces, ya tenemos la mano levantada de la doctora Ethel. Por favor, adelante. Muy buenas noches a todos. Yo elijo la construcción multidisciplinaria porque es una forma de organización que entran todas las demás, más que nada los roles y responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Carlos Ramírez. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches, mi coronel Villamarina, a todos los integrantes de la mesa. La importante de esta pregunta es muy amplia, pero realmente para construir un partido político se ya debe tener un equipo multidisciplinario y obviamente en todas las áreas ya se sabe sus principios, sus valores, la ética y todas las competencias que debe tener cada uno en todas las áreas. Con base en esto y en esa dirección, yo diría que las amenazas internas y externas, porque estamos hablando en el tema específicamente de seguridad y defensa nacional,
son muy importantes para que se tenga en cuenta en este equipo multidisciplinario y se puedan proyectar un plan de acción a corto, mediano y a futuro, a largo plazo, obviamente con unas líneas de tiempo muy bien estructuradas y viendo la realidad nacional interna y externa. Con base en eso y la seguridad en todos los ámbitos y en todos los escenarios para poder realizar un estudio muy profundo y así, en tiempo real, proyectar qué, cómo, cuándo, dónde y qué se va a hacer dentro de ese proyecto. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, don Carlos. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pienso que lo más urgente y lo más inmediato es crear las bases para el uso de los estados de excepción. Porque si los políticos no entienden, digámoslo francamente, nada de seguridad nacional, ni siquiera de defensa nacional, entonces aprovechan esa condición del estado de excepción como si fuera una manera de apagar incendios a su manera, con criterios particulares e individualistas. Y una nación no puede ser una tienda de esquina. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, por una buena noche. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón, buenas noches, mi coronel Villamarín, y a todos los estimados presentes en la sala virtual. Pues para ese partido político le insistiríamos en la parte fundamental, definitiva, trascendental, que la construcción de esa ley de defensa y seguridad nacional debe estructurarse como una política de Estado que dé pie precisamente a que contenga el resto de puntos que están contemplados en la ayuda, porque necesariamente debe dar posibilidad, como lo decía la doctora Ethel, a una participación y haya una exigencia de una construcción multidisciplinaria que permita precisamente la participación de la academia, de los partidos políticos, de los partidos, de los sectores económicos, lógicamente de la misma comunidad, y que en todo caso dé pie a que se estructure el norte y lógicamente establezca los roles y quiénes son, en todo caso, los responsables de direccionarla y de hacer cumplir estrictamente los demás aspectos, como quien dice, porque ello permitiría, desde todo punto de vista, orientar el futuro de la política, orientar el futuro de los demás aspectos y orientar y ordenar el Estado, la sociedad y la administración pública. Mientras no sea una política de Estado eh, que contemple todos estos asuntos, pues necesariamente, primero que todo, la parte política no le conviene que se ordene, que se responsabilice y que se establezcan puntos de referencia y de control. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Mi coronel, buenas noches, ¿cómo me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por esta oportunidad. Yo considero que estoy de acuerdo con mi general que debe ser una política de Estado, pero integral, política de Estado integral. Y la otra parte muy importante para mí es que haya una interrelación de la política exterior. De pronto, no sé si está metido ahí.
porque la amenaza actual de nuestro país es muy compleja, polifacética y excede la capacidad de respuesta de nuestro gobierno. Entonces necesitamos estar apoyados por otros gobiernos a nivel mundial. Entonces, una política de Estado integral y una interrelación de política exterior. Ese es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel, mi sargento mayor Landazuri, con las buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente, creo que los partidos políticos o el nuevo partido político debe de propender por esa construcción de una política de defensa multidisciplinaria, realmente que en donde esos elementos que se hayan considerado obedezcan realmente a planeamientos para garantizar esa soberanía y la integridad territorial, de igual forma para proteger a la población y sus derechos especialmente, y mantener esa política social. Por tal motivo, la construcción de la política multidisciplinaria debe estar también alejada de cualquier principio o de cualquier elemento que enlode realmente bajo factores ideologizados, que es difícil, pero sí se tiene que lograr una política de defensa y seguridad nacional que busque garantizar la seguridad nacional mediante decisiones realmente pragmáticas. Y única y exclusivamente para que sean pragmáticas tienen que basarse en evidencia y que sean de interés general. Es decir, esa construcción de la política de defensa multidisciplinaria no es fácil, es compleja, porque toca quitar y desarmar los corazones y ser pragmático en la proyección de ciertos objetivos que bastante se han definido en esta aula. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues partiendo de la base que para Petro la amenaza interna son las fuerzas militares y la externa los Estados Unidos, Israel y todos los que le brinden a cualquier apoyo a las fuerzas militares. Fuera de eso, el plan de movilización lo tiene previsto, que tiene Petro previsto, es con el ELN, con las FARC, con el Clan del Golfo y con sus primeras líneas. Me voy con la de definir amenazas internas y externas para enfrentarlos para enfrentarlo con el resto de características mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares, la Dirección Nacional de Inteligencia y la seguridad jurídica, para que no repitamos la misma situación que pasó con el Palacio de Justicia, donde las fuerzas militares que lo recuperaron están en la cárcel y judicializadas y los jampones están en el gobierno. Gracias. Gracias a usted, mi coronel, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches a la sala. Bueno, para estructurar la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, le expondría al partido que primero de todo debe ser apoyada, debe ser aprobada como una política de Estado. Una vez tomada la decisión como política de Estado, entonces sigue la obligación de presentar al Congreso el proyecto de ley de seguridad y defensa para entrar a debatirlo, y una vez debatido en Cámara y Senado debe ser sometido a su votación y aprobación. Pero primero definirlo y determinar como política de Estado. Gracias. Muchas gracias, mi mayor, mi coronel, perdón. Ya no nos queda ninguno pendiente. No sé, mi coronel Villamarín, si tenemos algo más. No, mi coronel, no tenemos ningún comentario por ahora. Entonces vamos a la segunda participación, que es, devolvámonos un poco aquí,
De esta forma, como lo plantea España, con amenazas, desafíos y un concepto general, ¿qué aspectos tomaría usted para decirle a su partido, bueno, mire, la madre patria que ha hecho un estudio muy completo de esto, nos está orientando por aquí, ya específicamente en las amenazas internas y externas, para comenzar a darle forma al tema de cómo meter al terrorismo comunista como una amenaza real contra el Estado y no como un cuento de que cada mandatario, desde Belisario de Betancourt para acá, se han sentado a negociar con ellos sin saber qué, pero hay que negociar. Y por eso pasa lo que pasa. Entonces ya con base en estos criterios que estamos viendo en la pantalla, que los tiene tanto el Ministerio de Defensa español como la Academia Española y ese como la línea de fe con la que trabajan, haciendo una especie de analogía de articulación a lo nuestro, ¿qué le diría usted fundamentalmente a su partido para determinar las amenazas internas de Colombia? Listo, mi coronel. Entonces, no hay manitos levantadas. Perdón, mi coronel, que ya le envío el comentario que nos envió Sonia al respecto, que por estar hablando no me di cuenta que me llegó, ya lo paso para que usted lo lea ahí. Perdón, mi coronel. Y ya le paso el comentario de Sonia, que fue que me llegó al mismo tiempo que estaba hablando y entonces no se lo pude compartir. Ah, bueno, entonces Ya lo tiene ahí, mi coronel, ya lo vi. para que lo lea. Entonces voy a permitirme leer el comentario de Sonia, doctora Sonia, muchas gracias. Que dice lo siguiente a la primera pregunta. Partiría de que el partido defina amenazas internas y externas, porque se pueden diseñar planes, estructuras o roles institucionales si no se tiene claridad sobre qué amenazas enfrenta el país. Si un diagnóstico común de riesgo, entre paréntesis, conflictos internos, crimen organizado, amenazas cibernéticas, injerencia externa, desinformación, etcétera, cualquier política será reactiva o desarticulada. Definir amenazas permite orientar planes de movilización nacional, fundamentar los estados de excepción con criterios objetivos. Está ahí, mi coronel, está ahí. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Entonces, ahora sí vamos con la segunda pregunta para el día de hoy. No hay manos levantadas. Vamos a darle la palabra entonces a mi sargento mayor Landazuri. Coronel, ¿me puede concretar la pregunta? No la entendí muy bien. Qué pena. De acuerdo con el formato que plantea España, ¿qué aspectos tomaría para decirle a su partido sobre las amenazas externas para nuestro país o para el partido? ¿Correcto o te agrego algo más? Las amenazas externas. No, interna, mi coronel. Internas. Como estamos en el problema en Colombia de que el gran problema es que aquí cuando se habla de la amenaza interna, inmediatamente salen los comunistas con el cuento de que aquí hay un enemigo interno y que eso es poner la población en contra y que el Estado no sirve sino para asesinar y bla, bla, bla. Entonces, con esta ayuda que tenemos en el tablero, decirle al partido, mire, es que España lo está haciendo, ¿cómo hacemos para meter a estos bandidos en la amenaza interna? Correcto, mi coronel. Mi coronel, Adelante. bueno, permítame, en relación a este tema, justamente vamos orientados a definir, a decirle a los políticos o al partido político, realmente cómo diseñar o cómo evidenciar y sacar a flote esa amenaza externa y sujetarla a la ley. Tengo entendido, es decir, partamos de un diagnóstico inicial
partiría de un diagnóstico inicial que permitiría fijar esas amenazas internas, dejarlas realmente como ley o como proyecto de ley y a su vez, ser tan amplios que permita en su momento las modificaciones de esas amenazas. Es decir, en la medida que van saliendo las amenazas, se pueden calcular o determinar capacidades más probable de adopción de esas amenazas. Por tal motivo, al definirlas, sepamos que en los mundos cambiantes también se van modificando esas amenazas. Por tal motivo, iniciaría con un diagnóstico inicial de esas amenazas que afectan más a la coyuntura actual del país. Y en ese orden de ideas, dejaría también unos apartes que permita incluir nuevas amenazas de acuerdo a los diagnósticos que se vayan haciendo en el tiempo. Eso sería más o menos lo que le partiría o le daría como iniciativa a los políticos o al partido político para efectos de definir esas amenazas internas que realmente le están haciendo daño al país o le pueden hacer daño en un futuro. En este momento no tenemos considerado XYZ como una amenaza. Por decir algo, se me viene a la cabeza la hiperproducción de alimentos, o el manejo del comercio desaforado bajo intereses primarios. No los tenemos definidos como amenaza. En ninguna parte se estudian esos elementos sociales como amenaza, pero sí tenemos que dejar la puerta para más adelante considerar futuras amenazas que no tenemos referenciadas hasta el momento. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo recomiendo a ese partido que el gobierno aboque plenamente, de lleno, el trabajo en las amenazas como factor de seguridad, tanto interna como externa. ¿Por qué los grupos delincuenciales organizados? Porque es que detrás de eso hay otras amenazas y sobre todo muy graves, la judicial. Y por supuesto que detrás de la judicial también hay mucho de la debilidad legislativa. ¿En qué sentido de ambos? Que nuestros legisladores han hecho unas leyes como para ángeles. No hay severidad, no son drásticas, no son funcionales, rápidas, pragmáticas. Entonces, la justicia se ve envuelta por un batallón de abogados y leguleyos que se inventan miles de teorías filosóficas y judiciales para favorecer a los delincuentes. Y con mucha frecuencia entonces la debilidad judicial, es decir, se pasa de la debilidad legislativa a la debilidad judicial, entonces termina siendo impunidad. Y de esa manera entonces no hay manera de contener la amenaza de los grupos organizados, que en Colombia pululan. Quizá este gráfico o esta presentación esta imagen como es de España, posiblemente en España no hay esa debilidad judicial como la que tenemos acá, porque siempre me han dicho que hay bastante severidad judicial allá. Pero entonces aquí sí. Entonces, ya que allá les funciona, aquí nos debe funcionar, si hacemos estas correcciones bajo estos aspectos que acabo de plantear. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, mi coronel. El planteamiento para el partido político pues se orientaría frente a las supuestas amenazas internas. Una de las que de pronto hoy posiblemente no se considera como una amenaza interna, pero que es la de mayor importancia y mayor relevancia, podría posicionarse como la primera, el tema conocido como la corrupción. Es un aspecto que ha venido inoculando a toda la sociedad, a toda la parte administrativa y a la parte política,
Y desde todo punto de vista, este aspecto ha ido degenerando en toda la sociedad, eh, a tal punto de lo que hoy tendríamos en el sentido de invertir los principios y los valores que en otro tiempo se consideraban o que aún se consideran en otros países como la mayor riqueza del Estado y de la sociedad. Y necesariamente esto ha ido dándole cabida precisamente a los planteamientos que tiene establecido España, como es eh, el tráfico de armas, los conflictos armados, el espionaje, el crimen organizado, el terrorismo, la pérdida de autoridad, la ilegalidad y, desde luego, como ya se ha planteado, la impunidad. Pero desde todo punto de vista, si se considera a la corrupción como uno de las mayores amenazas internas y desde luego se establecen las estrategias a implementar, eh, partiendo, por ejemplo, de el fortalecimiento de la educación de calidad, una economía industrializada, eh, y lógicamente la ciencia, la tecnología y la innovación seguramente se van a tener alternativas para mejorar el Estado y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, Coronel Alarcón. Pues España se ha caracterizado, y Colombia también, especialmente, de acuerdo al gráfico, del crimen organizado, del terrorismo, de los conflictos armados, de la inestabilidad económica y financiera. Para el nuevo gobierno debe mostrar resultados, planes de inversión y desarrollo. La peor amenaza que tiene España es el presidente, igual que lo que tenemos acá en Colombia. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Mi coronel, yo considero que dentro del como el ítem de la amenaza interna para mí sería solamente el crimen organizado, pero se subdividiría con el terrorismo en primer lugar, la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción estatal, los ciberataques y una muy importante que no le hemos puesto mucho cuidado y que todo el mundo está convulsionado porque es la que ha causado muchísimos problemas, que es la migración irregular. Esa sería mi respuesta, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, don Carlos Ramírez. Gracias, mi coronel. En esa dirección, como lo dije anteriormente, y pues veo que apuntamos con los demás participantes en el escenario de las amenazas internas y externas, España no es ajeno a ese escenario. Nosotros apuntamos a esos crímenes y delitos transnacionales que son comunes en los estados. Yo diría, y planteando al nuevo partido, de que definitivamente va dentro del análisis de riesgos que presentaría en el ámbito de seguridad y defensa nacional, donde fortalecería la justicia y el apoyo total a todo este equipo de trabajo, especialmente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Se vería encaminado este plan de acción, y a las CIAs en trabajo conjunto con las Procuraduría, Fiscalía y todos los entes del Estado para poder hacer una transparencia total y que se fortalezca la ley en pro de capacitar mejor y tener mejores competencias para que se blinde ese plan de gobierno y se pueda redireccionar y fortalecer la justicia para blindar así todos los procesos, procedimientos que tengan que ver en este ámbito, y así neutralizar o combatir a este flagelo que amenaza globalmente a los estados. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, don Carlos. Adelante, por favor, doctora Ethel.
Bien, yo representaría en desafíos vulnerabilidad tanto marítima como terrestre y aérea en cuanto a amenazas. Y un tercer punto o división en proyectos de respuesta, porque en la actual condición que se encuentra tanto Colombia como los países limítrofes, que ya están en conflicto y estamos viendo la estrategia que están desplegando, sería una muy buena solución tener la suspicacia de aprender ya con todas las distintos talleres que hemos practicado, la observación y las propuestas ya oídas también, pero creo que lo dividiría así, desafíos, desafíos porque la seguridad lo es, y bueno, y está por aire, por tierra y mar. Amenazas, eso incluiría mucho más en tecnologías y desarrollo de las mismas. Y bueno, una forma de defensa. ¿Cómo mejorarlo? Y es desplegando todas las soluciones según en qué puntos se quiere hacer hincapié o proponer un proyecto, un plan bien organizado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Tomaría 6 aspectos. El primero, la vulnerabilidad del espacio aéreo, toda vez que se están utilizando drones en el espacio aéreo. Segundo, la vulnerabilidad del espacio marítimo. El narcotráfico se mueve por el océano Pacífico, Atlántico, por el mar Caribe. Tercero, el terrorismo. El terrorismo está siendo apoyado por la subversión. Los conflictos internos. Tenemos conflictos internos con las guerrillas comunistas del ELN, de las FARC y algunos clanes y los clanes del narcotráfico. Quinto, el crimen organizado. No requiere mayor explicación. Y sexto, las armas de destrucción masiva. Frecuentemente se están empleando cilindros de alta capacidad de destrucción para afectar a la población civil y a la fuerza pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Villamarín. No, mi coronel, no tenemos más por ahora. Entonces vamos a la tercera y última, igual de corta y concreta. La ayuda está un poco borrosa, pero pues casi todo lo dominamos porque es como el pan nuestro de cada día en los cuarteles cuando analizamos. México, repito, lo considera en 2 aspectos claros, que dice que hay unas amenazas internas y que eso no se puede negar. México ya parte del principio que sí tiene amenazas internas y también tiene unas amenazas externas. México considera que debe haber una seguridad multidimensional que integre toda la seguridad nacional, así la llaman ellos, que sea militar, política, social, de género, ambiental y económica. Y que eso es la responsabilidad fundamental del Estado, garantizarle a la sociedad esa seguridad para contrarrestar las amenazas internas y externas. Entonces, con base en estos criterios, sé que está un poquitico borrosa la ayuda, pero se entiende, se puede dilucidar. ¿Cómo le argumentaría usted brevemente a su partido? Bueno, es que esto no es un problema solamente militar, sino que tiene estos y otros aspectos. Adelante, mi coronel. Estos 8 aspectos, ¿cómo los argumentaría? Entonces vamos nuevamente con
Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Indudablemente la seguridad militar. Si no tenemos seguridad militar, no tenemos prácticamente país y desafortunadamente lo que estamos perdiendo y la recuperación de este país va a ser muy tremendo, muy fuerte. Así tengamos las otras seguridades políticas y las otras económicas, que no creo tampoco, porque también está en decadencia, la ambiental, todo, absolutamente todo. Entonces hay que partir de esa base de una seguridad militar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo le argumentaría al partido que piense que la seguridad y la defensa nacional no es un asunto exclusivamente de las Fuerzas Armadas, sino que es de toda la nación. Y por lo tanto, el componente principal y más abundante, más voluminoso de habitantes de la nación, pues es el personal civil no armado. Pero tiene que participar entonces activamente en muchos frentes, en acción psicosocial, en apoyo a las Fuerzas Armadas, en la logística, en lo presupuestal, en el apoyo moral, ideológico, doctrinario, y en todas las profesiones. Abogados que hablen bien y ilustren a la población en cómo la población debe pensar en su propia seguridad y contribuir a ella, colaborando, dando información, recopilando información, detectando y señalando a los bandoleros, a los guerrilleros, a los ladrones comunes, a los asesinos, etcétera, todos los delincuentes. Si las Fuerzas Armadas no tienen el apoyo civil, ellas no puede esperar la población civil que logren la paz, la tranquilidad y la defensa nacional que se requiere. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Sí, definitivamente la seguridad y la defensa nacional deben ser un imperativo estratégico para el Estado, para las autoridades y para la población. Es una integración que sobre esos dos aspectos cabalgan y se dan todas las demás actividades de la población. En todo caso, como ya se dice popularmente y cotidianamente, que si no hay seguridad, si no se defiende el territorio, si no hay acción directa que garantice la seguridad interna y que proteja los aspectos que están determinados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia como los fines esenciales del Estado, pues vamos a seguir en el desorden total, en la indisciplina y en todo caso, como me atrevería a decir, lo que hoy tenemos establecido, una sociedad que se ha orientado por la anarquía, donde hay caos, desorden, inseguridad, donde se prefiere lo malo por lo bueno y desde luego donde ya la justicia no es la que está regida en los poderes públicos, sino que cada persona incluso está recurriendo a los grupos armados de justicia privada y necesariamente a hacer la justicia por su propia mano. De modo que es un imperativo estratégico la seguridad y la defensa nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña.
Coronel, yo considero que la ley debe establecer mejores herramientas y, pues, lógicamente, métodos para estructurar estrategias y planes de seguridad, todos tendientes a la seguridad militar y a la seguridad social. Y que, lógicamente, tiene que integrarse esa dimensión civil y militar en nuestro país. Esa es mi respuesta, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, la doctora Ethel. Yo creo que son tiempos de monitoreo y es lo que brinda mejor satisfacción en amplitud de territorios. Vuelvo a insistir, aéreo, tierra y agua. En cuanto a tecnologías, bueno, considero que si hay economías que tienen que poner prioridad a la seguridad nacional, tanto por la defensa externa como un mantenimiento del orden público también. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Creo que todas las seguridades establecidas aquí en la ayuda son importantes, dada la coyuntura y el sector. Sin embargo, si entendí la pregunta, está orientada de pronto a complementar, de pronto, qué otro tipo de seguridad se complementaría en relación a estos factores ya estudiados. Y creo que aquí nos hace falta un elemento muy importante que es la salud pública, la salud de lo que se denomina la salubridad como tal. Esa seguridad sanitaria es vital ya que vimos y evidenciamos un tiempo en el planeta Tierra, como fue la pandemia, que los estados no estaban preparados. Entonces, en ese orden de ideas, sería de primera mano y sería también muy preponderante, en cierta forma, lanzar unos planes de seguridad que contemplen realmente estos elementos. Sería muy innovador y para un partido mucho más llamativo en el concepto de identificación social. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, don Carlos Ramírez. Mi coronel, muchas gracias. En esa dirección, pues yo creo que lo fundamental y pues como asesor del partido en seguridad y defensa, obviamente la base de todos los partidos y a nivel nacional, pues en los estados es la seguridad nacional. Sin duda alguna debe trabajar articulado con las otras áreas, en todas las áreas social, ambiental, económica, etcétera, donde debe haber una sinergia y si bien pues deben de estar un 100% seguros porque se debe trabajar en todos los frentes y debe haber una coordinación constante, actualizada, con competencias y bajo un liderazgo integral donde debe estar nutrido obviamente con una diplomacia internacional para poder hacer una inteligencia a los otros estados y poder articular las amenazas que siempre serán constantes de afuera hacia adentro para poder fortalecer nuestra seguridad interna y ser fuertes en todos los ámbitos para poder trabajar con los otros estados, viendo siempre una matiz de riesgos y controlándola permanentemente con monitoreo y control permanente. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted. Finalmente, mi coronel Carvajal. Gracias. Le argumentaría al partido que una nación requiere la seguridad nacional para atender las amenazas internas y externas. Para ello se requiere la seguridad militar representada en el poder militar y policial para atender las amenazas internas armadas y las amenazas externas armadas. La seguridad social representada en las leyes que favorezcan la salud de la sociedad, de la población. La seguridad política representada por las leyes necesarias que protejan las instituciones
y la seguridad ambiental enfocada a la protección de los recursos naturales del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Villamarín. Hemos completado la participación de todos los asistentes a la academia del día de hoy. No sé si tiene alguna otra pregunta o algún otro aporte que esté No, en mi el coronel, Facebook. no hay más aportes. Entonces vamos a volver aquí. Entonces, esto es un tema bien largo. Esto es para un seminario completo y pues para dejar inclusive lo ideal sería bosquejada la ley de seguridad y defensa con base en todo el estudio. Y como lo vimos, tiene que ser multidisciplinario y digamos que consultar a muchos asesores para ir articulando, pero la idea es formarnos el concepto de cómo es que hay que hacerla y por dónde es que hay que hacerla y qué sería lo que debe quedar. Entonces comenzamos por iniciar hoy esta tarea de escudriñar que el gran problema ya está determinado, para alcanzar el desarrollo nacional en Colombia es que no hay ley de seguridad y defensa y por ende no se puede concretar mayor cosa. Pero ya cuando nos metimos en el asunto, nos salimos del ámbito eminentemente armado o castrense, militar y policial, para darnos cuenta que en síntesis una ley de seguridad y defensa es todo un programa de gobierno, no con los puntos exactos de los que va a trabajar, sino en los contextos en los que se va a trabajar. Entonces comenzamos por ver cómo en España se considera la seguridad multidimensional, y la tienen partida en tres: en amenazas, tanto generales como sobre infraestructuras críticas, y en desafíos, y eso nos lleva a dar un concepto concreto integral de seguridad y defensa nacional. Y en México le tienen una cantidad de ámbitos en los que se mueven, pero finalmente la sintetizan en seguridad militar, política, social, de género, ambiental y económica, y consideran que las amenazas vienen de afuera y están adentro. A pesar de que México hace la claridad que ellos no han tenido conflictos internos como el resto de Latinoamérica, pero que tienen sus problemas internos y los enfocan de otra manera. Luego vimos un esquema de 4 patas, que esa hubiera sido la pregunta, pero la podemos hacer en un próximo taller para trabajar. Y estas 4 patas las consideran ya unos centros académicos del mundo, en que dicen que hay un eslabón grande que se llama la seguridad multidimensional, que tiene a su vez 4 eslabones muy fuertes, que son la seguridad nacional, la democrática, la humana y la cooperativa o ciudadana, que llamamos nosotros aquí. Y dentro de esas 4, entonces las 4 patas, mejor, que lo sostienen son el concepto de soberanía nacional, la democracia en todo su contexto. Le hicimos mucho énfasis en que la democracia son los partidos políticos y sus programas de gobierno, no la candidatitis, porque eso es temporal, es pasajero. También vimos que la seguridad humana, desde el concepto global, abarca la seguridad social, la seguridad alimentaria, la seguridad eh, de vías, de educación, etcétera, y que el objetivo es proteger al individuo, y ese es uno de los fines esenciales del Estado, como acá rato nos lo recuerda mi general Hipólito Herrera, que nos dice, siempre nos refiere el artículo 2 de la Constitución. Y en la seguridad cooperativa pone todos los problemas comunes, especialmente de delincuencia, de convivencia, etcétera, que es un tema esencial que lo deben manejar la Policía Nacional. Visto eso, entonces vimos una lista larga de las características generales que debería tener esa ley como un contexto. Ahí surgió la pregunta si lo de relaciones internacionales está ahí claro, porque es que el solo hecho de que el viceministro o la viceministra, como lo determinen,
del vicecanciller, también lo llaman, hace parte por norma o debe ser parte del Consejo de Seguridad, eh, del Consejo Superior de la Defensa Nacional, pues ahí él tiene que traer todo lo de su ámbito para ponerlo. Y como todos ustedes coincidieron en la pregunta, pues debe ser una política de Estado y tener otros elementos a partir de determinar exactamente cuáles son las amenazas. O sea, sobre qué es lo que vamos a trabajar y a partir de ahí diseñamos la política de Estado. Y lo demás, como ustedes muy bien lo dijeron, se va articulando una cosa con la otra y habrá otros elementos que hay que sumarle. Luego nos devolvimos a la primera ayuda y preguntamos esencialmente por cuál de esas amenazas, haciendo la analogía, consideraría usted. Entonces, pues desde diferentes vertientes se hicieron análisis, en algunos casos se juntaron otras amenazas y hasta desafíos, pero lo que sí nos quedó claro de toda esa participación de ustedes es que la responsabilidad del Estado en el campo de la seguridad y la defensa nacional es mantener el gobierno funcionando en todos los campos y satisfaciendo al máximo las necesidades de los gobernados y estimulando el desarrollo. O sea, ese es un punto fundamental y profundo de la seguridad y defensa nacional que con las respuestas que ustedes dieron ahí fuimos tomando nota y armando la especie de rompecabezas para concluir eso. Es que el Estado tiene una gran responsabilidad en la dirección de todos los aspectos y debe brindar una seguridad integral. En el caso de España lo tienen definido entre amenazas, desafíos y concepto como tal. Y luego pasamos a ver a México y pues la respuesta de la mayoría coincidió en que no puede haber ninguna independiente de la otra, ni, ni con una prelación total, pero que sí fundamentalmente la seguridad militar en el concepto de seguridad interna, tanto en lo policial como lo militar y lo de las fronteras, es esencial para que lo demás funcione. Pero también nos queda, y aquí vuelvo a insistir, mi general Herrera, en el punto de que es el cumplimiento de las funciones de las autoridades las que hacen que todas las seguridades se integren y se articulen y no puede ir una prevaleciendo sobre la otra, sino es un, un solo paquete. Hubo también una pregunta o una participación de que no se había incluido la seguridad de la salud. Sí, sí está incluida en el paquete de seguridad social, lo consideran en México todas las seguridades. O sea, allá no la llaman de humana, sino la llaman seguridad social, a pesar de que México es signatario del, del acuerdo que se hizo en la OEA en el 2013, en que establece unos parámetros de seguridad multidimensional. Allá la consideran en México como seguridad social, que es lo mismo, es articular todo el tipo, todo lo que tenga que ver con la vida de los ciudadanos, incluyen ahí hasta la seguridad democrática. Se preocupan mucho ahí en el concepto de ellos por la garantía electoral, o sea, que los ciudadanos no se les virle su voto. Pero de todo el contexto, lo que nos queda cada vez que nos metemos aquí a hablar de política y de la construcción es que si los partidos políticos no tienen este basamento, no tienen este concepto claro, seguiremos viendo lo que estamos en este momento escenificando todos en nuestro país y en Latinoamérica, porque al escuchar la semana pasada al señor Coronel Terán de Bolivia, en momentos parecía que nos estaba hablando era de Colombia. Y pues cuando ha venido este señor del Salvador, el doctor Vázquez, también hemos tenido la misma percepción. Entonces quiere decir que el asunto, la corrección de todo esto comienza desde los partidos, pero fundamentándolos, fundamentándolos desde el principio en estos conceptos para que quienes vayan a representar a ese partido siempre vayan con un contenido ideológico, programático, organizativo, conceptual,
de objetivos nacionales, de que todo lo que se programa y se haga a nivel regional tiene que apuntar a un objetivo nacional y a un concepto del partido, a un programa, y que el programa del partido tiene que ser en el tiempo, que requiere cambios y ajustes, pues claro, porque todo es cambiante, pero los principios y los fundamentos esenciales seguirán siendo los mismos, y si se tiene eso claro, se establece la responsabilidad. Mañana continuaremos con más actividades de estas de análisis de este tipo, con mucha participación de ustedes, y les deseamos entonces una feliz noche, que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre. Buenas noches, mi coronel. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias.